¿En qué están pensando o qué se les viene a la mente cuando hablamos de necesidades educativas? Va a ser importante para nosotros conocer cómo lo están visibilizando la mayoría de instituciones. Nosotros hacemos visitas institucionales y en la mayoría de instituciones cuando conversamos con los docentes o con los directivos ya de una manera un poco más abierta, me dicen, a ver, yo pienso en adaptaciones curriculares. Lo primero que se me viene a la mente, tengo un estudiante con necesidades educativas especiales, debo hacer adaptaciones curriculares. Alguien más me dice, yo ya pienso en discapacidades por esta palabra que les decía especial. Otras personas me dicen, yo pienso en dificultades de aprendizaje porque mis estudiantes presentan algunas características en su proceso lectoescritor o de cálculo, pero en la mayoría de instituciones que vamos nos dicen, a ver Juan Pablo, nosotros, estos estudiantes con necesidades educativas nos significan más trabajo. Y ahí se va poniendo como una barrera cuando decimos más trabajo en qué. Probablemente el Departamento de Consejería Estudiantil tiene que hacer un seguimiento, tiene que guiar la elaboración del DIAC, tiene que guiar algunas otras características que corresponden al trabajo con estudiantes de estas características, y el docente dice, tengo que implementar estrategias, tengo que hacer una evaluación diferente, tengo que hacer unas actividades o una planificación que tenga algunas características puntuales para ese estudiante, cuando nosotros tenemos que hacer un abordaje integral. Probablemente cuando yo implemento una actividad para un estudiante con necesidades, esa actividad me sirve para todos. Y eso es lo que a veces nosotros no estamos entendiendo de cómo trabajar de una manera adecuada con estos estudiantes que presentan cualquier tipo de necesidad. Como les dije, podemos retirar la palabra especiales, podemos cambiarla por específica, pero de una u otra forma tenemos que ver que existen ciertas características para obtener un aprendizaje. Ayer conversamos de esta plataforma también y nos decíamos, ¿es todo esto que encontramos en los libros y que encontramos en la literatura lo que debemos saber sobre necesidades educativas especiales? Y aquí quiero que me ayuden ustedes ingresando a la página que les comentó Erika, la página que nos dice www.menti.com, y vamos a ingresar este código 531989. Ingresamos este código y contestamos con un sí o con un no. Posterior vamos a tener otra pregunta que le vamos a dejar esa en pausa para más luego. Mientras tanto contestamos únicamente esta. Mientras van contestando, tenemos que considerar que esta parte del taller probablemente no es lo que esperábamos. Porque tal vez yo vine al taller pensando en qué. En que iba a recibir contextualización, en que Juan Pablo me iba a decir, a ver, estas son las necesidades educativas especiales y ahora vamos a ver cómo yo tengo que trabajar con las asociadas a la discapacidad y cómo yo tengo que trabajar con las no asociadas y me va a dar características y estrategias puntuales. Esa es la capacitación que ustedes reciben en todo lado. Nosotros hemos estado revisando varias capacitaciones, incluso las que nosotros damos como institución, y vemos que es lo que se produce en todo lado. Pero tenemos también otra ventaja, que tenemos las guías de trabajo, que tenemos libros que nos han facilitado por parte del ministerio, en donde está la conceptualización. Y para los que no los tienen, les vamos a hacer llegar igual, o les voy a dejar a los compañeros de Psicodidac, les voy a dejar tanto la guía de necesidades educativas especiales, como la guía de estrategias metodológicas para el docente para aula, donde van a tener ustedes la contextualización de cada una de ellas y las características que ustedes pueden visibilizar, para que les hagan llegar también conjuntamente con el otro material. Entonces ese va a ser un compromiso por hacerles madrugar hoy día. Muy bien. Nosotros ya vemos aquí, nos dicen no es todo, tenemos un 10-1 que nos dice no es todo lo que nosotros vamos a saber de necesidades educativas especiales. Muy bien, me piden que repitamos la página, es www.menti.com. Ustedes lo tienen también en pantalla, en la parte de arriba, y el código se encuentra también aquí, dice 531989. Igual, muchísimas gracias, Erika, por colocarlo en el chat. Perfecto. Como ustedes ya me están diciendo que no es todo lo que nosotros necesitamos saber,
es momento de hacer una evaluación para saber con qué grupo voy a trabajar. Vamos a ir a la siguiente pregunta que ustedes tienen aquí y vamos a contestarla. A ver, algo pasó. Démosle un segundo que se cargue el internet. Muy bien. Esta es una evaluación ya para saber con las personas que estoy trabajando. ¿Y qué nos dice? Escriba la siguiente cantidad. Muy bien. Vamos ingresando los datos, ya saben la modalidad. Ingresamos a www.menti.com e ingresamos el código. Para los que ya ingresaron, tienen la siguiente pregunta posterior a la que ya contestaron. Si yo soy un docente que planteó esta pregunta, indicando de que la respuesta debe ser el número 3 o la palabra 3, los que escribieron 3 en letras son los que tienen 10. Los que escribieron ese 3 en números, o escribieron el número 4, o escribieron cantidad 3, son los que van a tener ya otra calificación que ustedes ya saben cuál es. ¿Qué quiero decir con eso? De que muchas veces las evaluaciones para nuestros estudiantes se plantean desde la perspectiva del docente. Y aquí es importante entender que yo como docente tengo un sinnúmero de variedades entre mis estudiantes. Y posiblemente yo no tengo que evaluar la respuesta. Yo tengo que evaluar el camino. A ver, este estudiante que me está contestando 3 en letras, ¿está razonando? Sí, evidentemente está razonando porque me dice escribe la siguiente cantidad y lo está escribiendo en letras. El que me escribe el número 4 está haciendo una secuencia. El que me escribe el número 3 en números, pues está indicando de que está entendiendo de que esa es la cantidad que se debe escribir. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que ustedes deben puntualmente ser garantistas en el sentido de que los estudiantes se tomen como un todo, no solamente como una parte. Si yo voy al resultado, es solamente una parte del proceso. Tengo que visibilizar el proceso, tengo que visibilizar cómo me llegan a mí, y siguen contestando, ¿no? El número que está más grande es el que se repite, y la mayoría ha escrito 3 en letras. Entonces, tengo que ver que las posibilidades de mis estudiantes pueden ser infinitas. Tengo que ver que yo tengo que llegar a ellos indistintamente de una forma diferente, probablemente, a la convencional que estoy acostumbrado a manejar. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante? ¿O qué es cómo nosotros nos planteamos con esta diversidad que podemos tener? Bien, vemos que siguen contestando, pueden seguir contestando y luego hacemos un retroceso para esta imagen. Mientras tanto, avanzamos. Hablar de diversidad dentro de la parte funcional de mis estudiantes que ingresan a una institución educativa podría plantearse como hablar de necesidades educativas especiales. Cuando nosotros trabajamos dentro de estas características, debemos tomar en consideración que eso se está manejando en algo mucho más grande o cobijado por algo más grande. ¿Qué es eso más grande? Es la inclusión educativa. La inclusión educativa que nosotros manejemos para nuestra comunidad educativa tiene que ser bien implementada, con la finalidad de que se entienda esta necesidad del estudiante no como una característica de desventaja, sino como una característica de ventaja para todo el grupo. Recuerden ahora nosotros se está implementando distintas ofertas educativas y voy a contestar una de las preguntas que nosotros vamos a manejar. Ya veo que me levantaron la mano por ahí, ya les doy la palabra. Vamos nosotros a identificar, solo termino con esta parte, 3 modalidades educativas que nos están dando la posibilidad de adoptar. La presencial, la educación abierta, que se trabaja en la virtualidad o en línea, y la educación en casa. Y me han estado preguntando, ¿debemos hacer nosotros adaptaciones curriculares en estas modalidades? Por supuesto que sí. Y la más controversial de pronto es la educación en casa, porque va a estar manejado por el padre de familia o por el representante, o van a generarlo a través de un tutor.
Y este tutor tendrá que elaborar una propuesta de aprendizaje y en esa propuesta de aprendizaje se determinará si el estudiante tiene necesidades educativas especiales y si las tiene, tendrán que presentarla con las debidas adaptaciones curriculares. Entonces se contesta un poco la pregunta de si debemos o no debemos trabajar nosotros con estas adaptaciones. Vamos a ver. Andrea Pazmiño. ¿Cómo está? Buenos días con todos los presentes, Juan Pablo. Gracias por... Andreita, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por tu intervención y por siempre actualizarnos en los temas que nos ayudan a todos. Sí, justamente un poquito quería hablar que cómo se va a tratar estos temas de inclusión con los procesos que hoy en día tenemos de manera virtual. Sabemos que la necesidad educativa va a estar presente, pero obviamente qué mecanismos o cómo se podría llegar, en este caso, a trabajar diferentes áreas con los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad. Esa era mi pregunta, nada más. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Andre, por tu intervención. Sí, en el transcurso de lo que vamos a ir avanzando, vamos a despejar esta duda de cómo lo vamos a hacer nosotros ahora en la virtualidad. Y esto va a ser muy importante para nosotros contextualizarlo de una forma en que podamos llegar. Efectivamente, como les digo, todas las modalidades actuales involucran adaptaciones curriculares y eso también es parte de la respuesta de Andrea y van a involucrar que nosotros debamos trabajar con necesidades, pero el cómo lo vamos a hacer es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Y si no se ha contestado tu pregunta, André, al finalizar, igual nos levantas la mano y nos pides la palabra. Bien. Vamos nosotros a trabajar en lo siguiente. Denme un segundo. Bien, esta mañana se les va a entregar a ustedes 3 claves que les va a servir no solo para el manejo de un estudiante con necesidades educativas especiales. Se les va a entregar 3 claves que les va a servir a ustedes para el manejo de todas las personas que pueden estar dentro de su institución educativa y que van a formar una comunidad inclusiva. Es decir, lo que es bueno para el uno nos puede ayudar a encaminar los procesos también de las personas que no pueden presentar ninguna necesidad educativa especial y vamos a ir viendo cómo podemos hacerlo. Vamos con la primera clave y nos dice ser promotores de espacios libres de discriminación. Esto de ser promotores de espacios libres de discriminación se trabaja principalmente considerando algunas características que nosotros hemos visto que se dejan de lado cuando hablamos nosotros de este tema. Con estos antecedentes que nosotros ya vimos, va a ser importante siempre tomar en cuenta cómo nosotros estamos visibilizando a las necesidades educativas desde los distintos ambientes en los que nos encontramos. ¿Cuáles son esos ambientes en los que nosotros nos encontramos? Primero vamos a plantearnos 2 escenarios. Uno, cuando estos estudiantes quieren ingresar al sistema educativo en cualquier institución que ésta sea. Y 2, cuando ya tenemos estos estudiantes dentro en nuestras instituciones educativas. El primero, ¿qué pasa cuando se identifica un estudiante con necesidades educativas especiales antes de ser admitido en una institución educativa? Esta parte nosotros tenemos que comenzar a pensar, ¿qué es lo que yo como profesional estoy pensando? Y vamos a ver aquí qué nos dicen. Simplemente no se los recibe. Y si no se los recibe a los estudiantes dentro del sistema educativo, tenemos nosotros preguntas de los 2 lados. Yo como institución educativa siempre pregunto, ¿tengo que recibir a los estudiantes que tienen discapacidad? Y el padre de familia dice, no me quieren recibir dentro de esta institución, ¿qué puedo hacer? Indicarles nada más que en el artículo 47 de la Ley Orgánica
de Educación Intercultural. La LOEI nos indica que tenemos, o las instituciones educativas están obligadas en recibir a los estudiantes que presentan discapacidad. Y hay muchas instituciones que me dicen es que yo no tengo preparado a mi personal para el trabajo con discapacidad. Efectivamente, nosotros tenemos que considerar que también nos indica el mismo artículo que debemos procurar la capacitación del personal docente y administrativo para el trabajo metodológico y de evaluación de estos estudiantes. No estoy diciendo de pronto que en una institución ordinaria debamos recibir a los estudiantes que son para educación especializada, no. Pero lo que sí digo es que nosotros tenemos que ser muy cautos cuando de pronto, por cualquier situación, nosotros bloqueamos el acceso a los estudiantes que pueden estar presentando una necesidad. Siempre el abordaje adecuado del Departamento de Consejería Estudiantil o de la parte administrativa va a ser muy importante para que esto no se genere. Como les digo, estamos viendo desde la visión de los que no han podido ingresar a una institución educativa, que es lo que nos dicen ellos. Nos dicen también que se les solicita en muchos lugares evaluaciones psicopedagógicas como un requisito. Y eso también nosotros tenemos que tenerlo muy claro. La evaluación psicopedagógica es parte de un proceso. La evaluación psicopedagógica no puede ser contemplada como un prerequisito para admisión. Si yo dentro de la admisión le digo, ustedes tienen que presentar una evaluación psicopedagógica para comenzar el trabajo con adaptaciones curriculares, perfecto. Ese padre de familia tiene que ponerse a trabajar en lo que le están solicitando. Porque recordemos algo también, la corresponsabilidad del padre de familia también está contemplada dentro de la ley. Se contempla igual dentro de la ley en el artículo 13 en las obligaciones de los padres de familia, en donde nos indica claramente que deben cumplir con los requerimientos de la institución. Y si la institución me dice que luego de que ingrese el estudiante, yo debo trabajar con ese estudiante en adaptaciones curriculares y que es corresponsabilidad del padre de familia realizar la evaluación, tengo yo prácticamente que indicarle de que se va a presentar esto en un periodo de tiempo para comenzar el trabajo con estrategias. Pero si yo simplemente le digo, si no trae la evaluación psicopedagógica, no puedo recibirle, estoy bloqueando el acceso. Eso no puede pasar. Otra de las características que nos indican es que se cobran rubros elevados o que se cobran rubros adicionales por estudiantes con necesidades educativas, y de estos también sí hemos visibilizado en algunas partes que sucede. En el artículo 140 de las prohibiciones nos indica que se prohíbe a las instituciones educativas cobrar valores adicionales para estudiantes en atención de necesidades educativas especiales. Eso también se les está indicando con frecuencia. ¿Por qué he tomado estas tres características? Porque son las que más se repiten cuando nosotros conversamos con los padres de familia de aquellos estudiantes que no han sido admitidos en una u otra institución. Es para que ustedes lo tomen en consideración y digan, ah, ya, ahora voy a hacer una entrevista un poco más profunda y voy a ver si es que puedo brindarle la atención a este estudiante y probablemente pueda recibirlo en mi institución educativa, o probablemente yo pueda trabajar con este estudiante de esta forma. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que nos pasa en cambio cuando nosotros identificamos a los estudiantes que ya están dentro del sistema educativo. Ya llego yo como departamento de consejería a una institución y tengo que hacer el levantamiento de información, y en este sentido yo tengo que contemplar algunas situaciones. Me dice, ¿qué es lo primero que hacemos cuando identificamos a un estudiante con necesidades educativas especiales? A ustedes ya se les vino a la mente de pronto la que yo indiqué aquí, porque esto en cambio lo saco de lo conversado con las instituciones, sobre todo con los departamentos de consejería estudiantil y sobre todo con los docentes que tienen estudiantes que no han seguido un proceso adecuado. Y nos dicen comunicar al DS. Y sí, ustedes comunican al DS en la mayoría de los casos. Yo tengo un estudiante que no sabe leer, yo tengo un estudiante que tiene dificultades en cálculo. El problema no es ese, el problema es cómo lo hacen. El problema es muchas veces que el profesor sale de clases y se encontró en el pasillo con el compañero del DS y le dice, tengo un estudiante con problemas en lectura, no te olvides de ir al curso a verlo. Y esa es toda la información que di. No estoy manejándolo de otra forma. Entonces veo que me asientan con la cabeza porque eso es de realidad. Y muchas veces cuando ya llega esto a un proceso, el docente dice, es que yo sí te dije, oye, o compañera, yo sí le dije, no se acuerda que yo le dije cuando nos encontramos en tal lado y le dije que tenía un estudiante que tenía esas características. Pero ¿dónde está su respaldo? ¿Dónde está el respaldo que ustedes pasaron, un informe, un acta,
algo que les respalde a ustedes como docentes que sí pasaron esta información al Departamento de Consejería Estudiantil. Si no la hay, van quedando vacíos dentro del proceso. Ajá. También nos dice algunos docentes, a pesar de que el Departamento de Consejería, en muchos de los casos, al inicio del año pasan una nómina con el listado de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y adicional a eso, pasan estrategias metodológicas dentro de unos formatos que suelen tener, pasan estrategias para este estudiante y le entregan al docente y dice, a ver, yo no me voy a complicar. Yo a este estudiante le pongo 7 y no aplico ninguna de las estrategias que me está dando el Departamento de Consejería Estudiantil. Le mando las mismas actividades que el resto de estudiantes y las haga bien, las haga mal, tiene sus 7 y paso. Esto que se hace también es vulneración de derechos. Esto de no abordarlo de una manera adecuada también se contempla como una barrera dentro de los procesos de aprendizaje. También encontramos nosotros que me dicen, no voy a hacer nada. Esto me pasa sobre todo en secundaria, porque yo les pregunto a los profesores, ¿no se dieron cuenta que tenía dificultades del estudiante? Sí, pero conmigo no era mucho. Yo pensé que el otro profesor le iba a reportar porque con él iba a tener más problemas. Si yo espero de que otro de mis compañeros reporte el caso al Departamento de Consejería Estudiantil, probablemente el otro profesor esté pensando exactamente lo mismo. Yo no voy a reportarlo, voy a esperar que mi compañero lo reporte. Y vamos dejando otro vacío. Una mala información que llega al DC de manera inadecuada, de pronto sin respaldo, y un docente que espera que otro compañero lo reporte o que alguien más se dé cuenta de la dificultad que presenta el estudiante. Mientras tanto conmigo, o bien pongo la nota mínima, o simplemente paso diciendo de que este estudiante no está aprendiendo. ¿Y cuándo lo aviso? Ya al final del año. Entonces vamos dejando estos vacíos que probablemente nos generan algunas dificultades. ¿Cuáles son esas dificultades? Las barreras que se presentan para el aprendizaje. Estas barreras para el aprendizaje bloquean la participación activa del estudiante. Estas barreras principalmente, ¿cuáles van a ser? Van a ser todos aquellos factores que ustedes identifiquen entre el contexto donde se desenvuelve el estudiante y cómo están limitando el acceso a su aprendizaje. Un docente que dice solo le pongo el 7 está bloqueando. Alguien que dice alguien más lo va a notar, lo está bloqueando. Luchar contra esas barreras son las situaciones difíciles que tenemos que pasar muchos de los psicólogos. Como escucharon también, trabajé en un DC cuando trabajamos con los docentes. Y el docente no es que sea el malo de la película. El docente muchas veces no lo hace porque no sabe cómo tiene que proceder. O no les estamos dando el instrumento adecuado para que se haga de una manera fácil, sencilla, y que nos sirva tanto al docente, al Departamento de Consejería Estudiantil y a la institución en general. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con estudiantes con necesidades educativas y me llaman a mí de alguna institución y me dicen, oye Juan Pablo, ¿sabes qué? Tengo un estudiante con discapacidad intelectual. ¿Qué grado de adaptación es? Y esa es la pregunta que ustedes siempre se hacen. Y ahora este estudiante, ¿en qué grado le pongo? Y para puntualizar un poco más específico, cuando me dicen, tengo un estudiante con discapacidad intelectual del 42%, y en el carnet dice moderado, y me asusto. Y me dicen, Juan Pablo, dice moderado, ¿qué tengo que ponerle? ¿Grado 3? Y yo les digo, ¿y cuántos años tiene? Y me contestan, ¿y en qué grado está? ¿Y qué es lo que sabe hacer? ¿Sí? Y me dicen, ya me contestan y me dicen, esto sabe hacer, tantos años tiene, en tal grado está. Y luego terminan diciendo, pero, ¿qué grado tengo que ponerle? Y yo les digo, pero, ¿y si mejor hacemos una reunión con el estudiante, hacemos una visita áulica, vemos cómo está? Y me dicen, ¿pero por qué? Y digo, porque tengo que conocer al estudiante para emitir un criterio real. Si yo no conozco a ese estudiante, lastimosamente puedo fallar en el criterio que yo les puedo dar. Entonces, no es que Juan Pablo cuando le llaman no les da una respuesta porque no sabe. Y probablemente no sabe cómo es de ese estudiante. Porque si yo tengo 2 estudiantes con el mismo carnet,
O sea, tenemos con las mismas características del carnet. Un estudiante que dice 42% moderada y otro que dice exactamente lo mismo. Aún así, yo voy a tener diferencias entre los dos. Van a ser totalmente diferentes. Y siempre aquí yo suelo citar un caso vivencial cuando tomábamos nosotros la evaluación del ser bachiller. Dos casos absolutamente similares en documento habilitante, pero diferentes totalmente. ¿Por qué? Porque el uno dio evaluación alternativa y el otro dio un Ineval normal, con el mismo porcentaje de discapacidad, bajo la misma tipología, contemplado dentro de un documento habilitante, pero ¿dónde estaba la diferencia? En las características de los estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces sí va a ser importante que nosotros tengamos esas características para poder contemplar al estudiante como un todo. Eliminar estas barreras significará ser promotores de espacios libres de discriminación. Y esta va a ser la primera clave que ustedes tienen que anotarla. Bueno, yo les voy a pasar este material, ¿no? Pero cuando digo anotarla, es en su trabajo diario. Es en el trabajo que ustedes hacen como garantistas de derechos dentro de las instituciones educativas. Vamos a ver cuál es la segunda clave que nosotros nos planteamos. ¿Se acuerdan que hablamos de que se quedaban vacíos entre un espacio y el otro? ¿Qué tenemos que saber para no dejar estos vacíos y para respaldar el trabajo que estamos haciendo desde los distintos sectores de la institución educativa o comunidad educativa? Yo como docente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso me preguntan. Yo como DC, ¿hasta dónde avanzan mis funciones de pronto? Yo como autoridad, ¿qué es lo que tengo que saber? Y evitarnos de pronto dificultades institucionales que se pueden generar de un mal abordaje de un caso de necesidades educativas especiales. Y hablamos de una ruta. Seguir una ruta para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales significará ¿qué? Hacer un trabajo primero desde el inicio con los estudiantes que nosotros recibimos. Y aquí vamos a contestar una de las partes de la pregunta de Andrea, ¿cómo hacerlo? Hemos estado nosotros asesorando a varias instituciones en régimen costa, porque ellos tenían la ruta, la que ustedes están viendo, ya la tenían. Y nos decían, ahora Juan Pablo, estamos en esta virtualidad, ¿cómo vamos a hacer? La ruta a mí me dice una evaluación diagnóstica. Y la ruta a mí me dice que esta evaluación diagnóstica tiene que ser abordada por el docente. Y tiene que ser prácticamente en la parte de detección, identificar aquellas competencias curriculares. Nos planteamos primero en la primera parte que dice evaluación diagnóstica y cómo lo hago. Algunas estrategias que pueden utilizar, ojo, no es un todo. No pueden decir, Juan Pablo dijo que así tenemos que hacer y así se hace. No. Ustedes tienen que analizar la realidad de cada una de sus instituciones y buscar la mejor alternativa para poder realizar este proceso. En una de las instituciones que asesoramos, ¿cómo lo hicimos? Se vio la posibilidad de que eran instituciones que trabajaban con grupos no tan numerosos de estudiantes. Cuando digo no tan numerosos, estoy hablando de 30 estudiantes. Y de esos estudiantes, primero hicimos un primer filtro. Si ya pertenecían a la institución educativa, solicitamos al maestro del año anterior que nos ayude con un informe, en donde estaba constando las características que presentaba el estudiante y todo lo que contempla la competencia curricular y las estrategias que ha utilizado para ese estudiante. Entonces, probablemente de esos 30, 10 presentaban algunas características o particularidades. Y de esos 10 se hizo un abordaje individualizado, es decir, la maestra daba sus actividades diarias a través de 2 horas y dentro de eso comenzaba a trabajar ya con el resto de niños en periodos cortos de tiempo, estamos hablando de 15 minutos de manera individual, para obtener algunas características que ella sentía que le faltaban. Entonces la docente se tomó el tiempo de generar un cronograma para hacerlo de manera individualizada. Esa es una estrategia. Otra de las estrategias es basarse directamente en las nóminas que yo tengo, en los registros que yo tengo que se están pasando como un informe para el docente del año siguiente. Siempre va a depender del análisis situacional que ustedes hagan con cada una de sus instituciones y buscar las estrategias más factibles para ella. Por eso les decía, estamos abiertos a formar parte
de las mesas de trabajo que ustedes necesiten y consideren, porque la realidad de uno no va a ser la realidad del otro. Y siempre vamos a encontrar particularidades, incluso nosotros que ya venimos trabajando años en procesos de inclusión, siempre nos estamos encontrando con algo nuevo. Y eso es lo bueno, porque nosotros ahí vamos modificando algunas características que probablemente las tenemos arraigadas de otros procesos, que no puede ser así. Tenemos que ir cambiando. Esta parte de la competencia curricular, muchas de las personas me dicen, ¿y qué es la competencia curricular? Y nosotros les indicamos de qué es el grado de conocimientos que tiene un estudiante en relación al qué, en relación a los objetivos y a los contenidos del currículo correspondiente al nivel en el que ellos se encuentran. Podemos nosotros tener un estudiante de séptimo de básica que tiene un nivel de competencia curricular probablemente de quinto. Y en base a eso nosotros hacemos las adaptaciones curriculares correspondientes. ¿Qué es lo que nos dice también? Que el docente de primera mano debe elaborar estrategias de refuerzo académico. Si ya ve que hay dificultades, primerito el docente establece un refuerzo para el estudiante. Y algunos me han dicho, Juan Pablo, esto del refuerzo académico también se hace para los estudiantes con necesidades educativas especiales, a pesar de que se está implementando una adaptación curricular. Si ya viene con una adaptación curricular, evidentemente nosotros tenemos que hacer un refuerzo también adaptado. Y eso ustedes lo van a encontrar en el artículo 208, que habla del refuerzo académico, donde les dice a ustedes que se van a diseñar estos refuerzos acorde a las características que presenta cada uno de los estudiantes. Muy bien. En el caso de que el docente ya implementa las estrategias metodológicas, ya hace los refuerzos correspondientes y no veo yo un avance en los conocimientos del estudiante, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Ahí yo tengo que tomar en consideración que yo ya tengo que observar si es hora de realizar o elaborar un informe pedagógico o un informe de aprendizaje. Si ustedes quieren ir a la ley, ustedes encuentran en el artículo 209 los informes de aprendizaje y es lo que respalda el informe pedagógico que nosotros lo llamamos, el que tiene que elaborar el docente para nosotros poder trabajar directamente en las características que nos está informando o en las alertas que nos está dando. ¿De acuerdo? ¿Qué debe contener este informe pedagógico? Son cosas básicas, son cosas que ustedes las tienen a la mano, como les dije, no tiene que ser nada demasiado elaborado. Tiene que ser algo que levante la alerta, que informe y que le sirva al Departamento de Consejería Estudiantil para continuar con su camino. Datos de la situación del estudiante principalmente. ¿En qué sentido? Los datos personales. También podemos nosotros tener ahí la situación académica actual, cómo está en la parte de comportamiento, en la parte emocional, en la parte de aprendizaje, cómo está en el apoyo familiar. ¿Cuáles estrategias nosotros ya implementamos? Recuerden que en la primera parte de la ruta me dice que tengo que implementar estrategias por parte del docente. ¿Qué estrategias se implementaron? Y si hubo o no hubo avances. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en este informe y también el nivel de competencia curricular que el docente ya identificó. ¿Sí? Eso es lo que va en ese informe. Avanzamos con la ruta y este informe llega ¿a quién? Al Departamento de Consejería Estudiantil. Y el Departamento de Consejería Estudiantil comienza su seguimiento. Y el seguimiento nos dice que nosotros debemos hacer un abordaje de primera mano con una entrevista. Vamos a hacer nosotros la verificación áulica, la visita áulica, y la verificación de los documentos que nos puedan presentar los padres de familia, porque esa entrevista es importante, porque muchos de ellos nos dicen, sí, es verdad, mi hijo que viene de otra institución ya fue evaluado, ya tiene una evaluación, y ya presentó estas características, pero yo no quería avisar para ver si aquí de pronto le podían ayudar o para que no se levante alguna barrera en contra de mi hijo, por eso no avisan. Pero ya como el docente se dio cuenta, pasó el informe al DESE, el DESE hace la entrevista y hace la verificación de esa información que ya tiene, tranquilamente ya podemos nosotros hacer un abordaje de adaptaciones curriculares de primera mano, grado 1, grado 2, en un tiempo determinado. Y pasarle estrategias ya reales al docente para que se puedan trabajar. Porque si yo ya hago visita áulica, ya tengo un conocimiento más claro de ese estudiante. Yo ya sé cómo tengo que trabajar con ese estudiante y cómo voy a guiar sus actividades para que haya un mejor aprendizaje. ¿De acuerdo?
Me van a decir aquí, entonces, Juan Pablo, eso quiere decir que si yo ya estoy teniendo todas las características del estudiante, yo voy a dar estos grados de adaptación curricular desde el Departamento de Consejería Estudiantil, entonces ya no es necesario la evaluación psicopedagógica. No estoy diciendo eso. Ojo, son estrategias que ustedes están pasándole a ese docente que ya implementó sus propias estrategias o su propio refuerzo en aula y no dio resultado. Ahora ustedes ya pasan las estrategias metodológicas como de ese y van a probarlas en un tiempo específico. Ustedes van a decir, a ver, las estrategias que yo estoy implementando son para 3 o 4 semanas. No hay avance. Vemos que las características del estudiante persisten. Yo ya hago un informe de derivación. Y este informe de derivación tengo que tener claro a dónde va a ir guiado. Este informe de derivación probablemente tenga que direccionarlo, si es que son por causas psicosociales, donde está el comportamiento, la parte emocional, un estudiante que llora mucho, un estudiante que se levanta demasiado, que es principalmente lo que me dicen en varias instituciones. Si tengo que direccionarlo al Ministerio de Salud Pública o tengo que direccionarlo a alguna entidad privada. Ya depende del contexto. Ojo, eso también quiero que quede muy claro. Depende del contexto de cada una de las instituciones educativas. No puedo decir siempre tiene que ir a privado o siempre tiene que ir a público. No. Depende de cada una de sus instituciones, de cada una de sus realidades. Y si identificamos que son por problemas de aprendizaje o posible compromiso intelectual, pues igual, o la mandamos al sector público o la podemos hacer en centros particulares. Y aquí, como ya nos dimos cuenta o ya me di cuenta que quedaba como un vacío dentro de estas características, dentro de esta ruta, porque hasta aquí la tienen, si es que algunos de ustedes ya tienen esta ruta con la que estábamos trabajando, me decían, Juan Pablo, y los padres de familia que no están cumpliendo, Juan Pablo, y los padres de familia que vemos que son ellos quienes no le están mandando puntual al estudiante, quienes no están enviando los materiales, quienes no están apoyando en casa, y toda la situación que ustedes encuentran cuando hacen la entrevista correspondiente. Entonces, ingresamos un casillero que probablemente ustedes ya lo vean en las próximas rutas que reciban, va a venir con esta parte de acá, donde dice activar ruta. Ustedes como departamentos de consejería estudiantil, si vemos que existe alguna vulnerabilidad por parte del estudiante que identificamos en este punto, pues activamos la ruta correspondiente y obviamente también elaboramos las estrategias para trabajar con adaptaciones curriculares de primera mano. De acuerdo. Activar ruta va a ser una de las características que nosotros tenemos que tomar en consideración si en esa entrevista nosotros encontramos posiblemente que existen dificultades. Pero sin perder de vista todo el otro camino que nosotros tenemos que realizar. Ojo, sin perder de vista todas estas características. Esta segunda clave que nos dice seguir un camino claro, tener una ruta de acción, nos ayudará a entender que los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales precisan de ayudas específicas y en ese momento. Nosotros no podemos esperar. En muchas instituciones educativas, los que son departamentos de consejería estudiantil, en algún momento se han topado con un docente que dice, si no me traen la evaluación psicopedagógica, yo no hago adaptación curricular. ¿No es cierto? Y va a ser importante para nosotros como docentes también entender de que de primera mano, si identifico una dificultad, tengo que establecer estrategias en ese momento para ver si es que hay avance o no hay avance. Si no hay avance, paso al DS, el DS pasa a estrategias y es como se va encadenando toda la ruta que vimos. ¿De acuerdo? Sí va a ser también importante dentro de esta ruta que nosotros contemos con los recursos humanos, con los materiales, con los pedagógicos, para conducir el proceso del estudiante de una manera integral. Muchas de las veces preguntan si vemos que un estudiante ya no necesita una adaptación curricular, ¿cómo hacemos? Tenemos que transitar exactamente la misma ruta. Porque si yo como docente estoy evidenciando de que ya no existe dificultad y tengo un informe psicopedagógico que me dice que yo debo hacer adaptaciones curriculares de tal grado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomo las características de ese informe, aplico las adaptaciones curriculares, pero si yo veo que estas adaptaciones curriculares para mi estudiante en algún momento ya no son necesarias, yo como docente informo
con el informe pedagógico, con este formato, le informo al Departamento de Consejería Estudiantil. Y es el Departamento de Consejería Estudiantil quien nuevamente realiza la visita áulica, la entrevista, y aborda de manera puntual las características del estudiante y define si levantamos o no levantamos las adaptaciones curriculares. Es un trabajo conjunto. Yo como docente no puedo decir, conmigo sí puede, yo no le aplico. No, no, no. Tenemos que trabajar en equipo. Tengo que comunicar al DS, tengo que decir por qué razones no se debería aplicar. Tenemos que consultar al padre de familia, porque recuerden que él tiene un documento en el que le está diciendo que se debe realizar adaptaciones curriculares. Y probablemente aquí nace la pregunta que me hacían ayer y me decían, Juan Pablo, ¿es necesario que el padre de familia firme para hacer las adaptaciones curriculares? Pues sí, el padre de familia tiene que estar enterado de esas adaptaciones. Si nosotros trabajamos con las adaptaciones de primera mano, se supone que estamos haciendo una entrevista con el padre de familia. Y ahí también respondiendo un poco a la pregunta de Andrea, cuando me decía, y en el entorno virtual, y en esta normalidad, pues lo podemos nosotros hacer por correo electrónico, en donde yo le estoy comunicando formalmente desde mi correo electrónico que el estudiante, por las características que presente, se le aplicarán adaptaciones curriculares de tal tipo de manera transitoria y que esperamos su autorización para dar inicio a este proceso. Y el padre de familia nos responderá por el correo electrónico también, indicando si es que acepta o no acepta. Y si es que el padre de familia no acepta, nosotros no podemos aplicar. Y vámonos del otro lado. Si es que el padre de familia me presentó una evaluación psicopedagógica en el que dice que se debe aplicar adaptaciones curriculares y ese docente me dice ya no necesita adaptaciones curriculares y el padre de familia les está indicando de que él no quiere que le retiren las adaptaciones curriculares, pues tendremos que hacer el proceso de sensibilización con el departamento de consejería si es en realidad que ya no las necesita. Tendremos que ver qué proceso siguió la docente para que ya no se apliquen las adaptaciones curriculares para nosotros poder tener claro si es que seguimos con el proceso de adaptación o no. Pero todo tendrá que ser guiado por la autorización del representante. No podemos ni decirle al padre de familia, le quitamos las adaptaciones curriculares sin avisarle, ni decirle, le pusimos adaptaciones curriculares sin que él tenga conocimiento. Muy bien. Vamos a la tercera y a la última clave, que nos habla de cambiar la actitud. Y aquí, el día de ayer, me hacían una conceptualización y me decían, Juan Pablo, esta actitud que nosotros ponemos siempre es la mejor. Yo sé que ustedes ponen siempre la mejor actitud, pero vamos a ver cómo yo tengo que tratar o cómo yo tengo que llegar a toda mi comunidad educativa con este mensaje. Muchas de las veces, como departamentos de consejería, implementamos estrategias y hacemos trabajo con docente, pero eso tiene que ser periódico. Nosotros no podemos tratar de que simplemente hacemos una reunión con todos los docentes a inicio del año, una reunión al finalizar, a mediados del año y otra al finalizar, y creer que los docentes nos están entendiendo esta parte de trabajar de manera adecuada con necesidades educativas especiales. No, eso muchas veces nos deja vacíos. Tenemos que tratar de buscar espacios, ya sea por áreas, ya sea por espacios, ahorita que estamos en la virtualidad, de tiempo en donde nosotros podamos conversar con ellos de los casos que tienen en aula. Porque varios docentes se sienten abandonados cuando dicen, me dijeron que tenía este listado de necesidades educativas especiales, pero no me han dicho nada más. Entonces sí necesitamos nosotros que consideremos también las posibilidades de generar, de acuerdo a su realidad, y vuelvo y repito, de acuerdo a la realidad de su institución educativa, tratar de generar espacios para los conversatorios con nuestros docentes también. Esta parte de cambiar nuestra actitud, ¿de qué nos está hablando? Varios docentes que saben muchísimo, y ahí sí tengo que ser realista con lo que nosotros tenemos. En varias instituciones educativas tenemos muchos docentes que tienen conocimientos extraordinarios y unas habilidades fantásticas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa cuando estos docentes solo ingresan al aula o cuando estábamos en la normalidad, ingresaban al aula, cogen el marcador, se ponen en el pizarrón y comienzan a dar su clase solamente para ellos? ¿Y los estudiantes? El que aprendió, aprendió, el que no, no. Algunos tienen conocidos docentes. Cuando somos docentes tenemos algún conocido que sabemos que es de esta forma. Y si somos de esos o si somos administrativos, ¿qué es lo que vemos aquí? Que muchas veces es ese docente que nos dice a nosotros,
No, yo no voy a aplicar adaptaciones curriculares porque conmigo sí trabaja bien. Yo no voy a aplicar adaptaciones curriculares porque los estudiantes tienen que aprender. Y para nosotros como administrativos odeses, se nos convierte un poco tedioso el trabajo con el docente que está poniendo resistencia. Entonces estamos en los dos lados. Tenemos docentes que están llegando solamente con información de una sola vía y tenemos nosotros como grupo administrativo que generar este cambio de actitud de una manera asertiva. Les comentaba igual que en una de las instituciones que trabajé como departamento de consejería estudiantil, tuve un caso de estos, por eso yo les hablo con razón de causa. Uno puede hablar solamente cuando ha logrado cambio de alguna forma en una institución. Y cuando yo estuve trabajando de departamento de consejería estudiantil, me pasó un caso de estos que les voy a comentar. Estábamos a finalizar el primer quimestre y estaban rindiendo los exámenes. Yo transitaba por los pasillos siempre para ver que no hubieran novedades y me encontré con un estudiante que estaba fuera de una de las aulas y le pregunté que qué pasó. Me dice, profe, sabe que no tengo el cuaderno igual y solamente van a dar la prueba a los que tengan el cuaderno igual. ¿Tienes cuaderno? No, no tengo cuaderno. Ok, tampoco vas a tenerlo igual porque ni siquiera tenía cuaderno. Conversé con el docente, ingresé, le digo qué pasó, por qué no le permitiste el ingreso. Y me dice, lo que pasa es que ellos tienen que tener claro que si no vienen con su cuaderno, no pueden dar el examen. Ok, le dije, pero recuerda que el artículo 230 de la promoción y la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales dice lo siguiente, que tiene que evaluar a los estudiantes de acuerdo a sus aprendizajes si son de necesidades educativas especiales. Y me dice, de necesidades educativas especiales, este estudiante tiene que contemplar ¿qué? Le digo, a ver, este estudiante es de necesidades, dice, pero no le falta nada. Le digo, no, pero es un estudiante de consumo. Y en el listado que se te pasó, consta como necesidades educativas especiales por la situación que presenta. Muy bien, salí del aula, me fui a buscarle al estudiante porque ya no estaba afuera, estuvo sentado en el filo de la cancha, me senté al lado de él y me dice, profe, ¿ya voy a dar la prueba? Le digo, pues no, no nos permitió dar la prueba. Y le conversaba con él y yo ya sabía algunas características, no pertenecía a mi grupo de estudiantes, por eso no sabía la realidad de él, pero nuestro deber como psicólogos institucionales es realizar el abordaje de todos los estudiantes que nosotros podamos. Conversé con él y me dice, es que profe, yo sí sé la materia que él está dando, yo sí puedo esa prueba. Le digo, ¿y por qué no tienes el cuaderno? Entonces me dice, porque sí hemos tenido dificultades con mi casa, con mi familia, yo por las tardes cuido a mis dos hermanas mientras mi mamá trabaja, y todas las características que puede presentar un estudiante en esta condición. Conversaba yo con él y le afirmo y le digo, ¿estás seguro que tú sabes lo de la prueba? Y me dice, sí, profe, yo si doy esa prueba me va a ir bien. Muy bien. Me dijo eso y me motivó para volver otra vez al salón de clases, de esperar que termine la evaluación y entré y conversé otra vez con el profe. Le digo, profe, ¿hay la posibilidad de que le tome el examen al estudiante? Y me dice, no, porque no tiene el cuaderno, no le voy a tomar. Le digo, pero él sabe lo que va a dar. Y me dice, ¿cómo estudió? Si no tiene el cuaderno, imposible que sepa porque no tiene de dónde estudiar. Le digo, hagamos la prueba. Por favor, ayúdeme con eso. Me dice, ok, es hora de terminar la segunda hora. Me dijo, ok, yo termino la cuarta hora, nos encontramos en la biblioteca y le tomo la prueba. Efectivamente, yo le fui a ver unos 10 minutos antes de que terminara, le saqué del aula, nos fuimos a la biblioteca. El profesor ya estaba ahí y le dijo, muy bien, no te voy a dar el mismo examen, porque seguramente para estas horas ya les preguntaste a tus compañeros y sabes que les tomé. Y claro, ya obviamente eso era lo que iba a pasar. Le dijo, saca una hoja, un esfero, le dictó unos ejercicios, el profesor de química le dictó unos ejercicios, un ejercicio. Él cogió, respondió, le entregó, le calificó en ese momento y le dijo, a ver, te voy a dictar otro. Yo lo que juré era que estaba mal y que le estaba dando una segunda oportunidad. Cogió, resolvió el ejercicio, le entregó y le dijo, ¿cómo estudiaste si no tienes cuaderno?
Y le dijo, es que yo anoto, tengo mis apuntes en el de borrador y siempre le entiendo sus clases. Le pregunté si los ejercicios estaban bien y me dijo que sí, que los dos estaban bien, pero que no iba a tener la misma calificación, pues los otros estudiantes tenían cuaderno y él no. ¿A dónde quiero llegar? A que el profesor comprobó de que el cuaderno no era esencial en ese momento. Al segundo quimestre, cuando tenían que tomar el segundo examen, yo mismo le hice seguimiento a este estudiante e intenté de que tuviera su cuaderno igual. Un día antes le pregunté, ¿tienes el cuaderno igual? Me mostró, y me dice, pero profe, ya no va a ser necesario. Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque nos dijo que el que quería traía cuaderno y el que no quería daba el examen en el pizarrón. Le digo, ok, ya daba dos opciones, ya no era una sola opción del docente. Y ventajosamente, porque el cuaderno tampoco era que sea un cuaderno excelente, ¿no? Fuimos haciendo el cuaderno en el transcurso del segundo quimestre, pero no tenía como la habilidad para tener con sus carátulas, con sus subrayados. Era un cuaderno copiado en ese momento de clase. Cuando fue el examen del segundo quimestre, estuve presente, ingresé al aula y efectivamente les tomó de las dos posibilidades. Los unos dieron en el pizarrón, iban dando su ejercicio, salían, iban dando su ejercicio, salían. Y a los que llevaron cuaderno, les dijo, ok, tienen estos minutos para consultar su cuaderno si es que algo se olvidaron. Los chicos también sorprendidos sacaron su cuaderno, vieron, anotaron, y el docente, sin saber que estaba de pronto, o sin tenerlo registrado, que estaba haciendo una adaptación curricular, un cambio de metodología, estaba valiéndose de la necesidad de un estudiante para abordar a todos. Ya tiempo después, cuando ya salí de la institución, ya estaba en otro lugar de trabajo en el que estoy ahora, me lo encontré en una copiadora y él estaba recortando unos papelitos y grapándoles a unas pruebas. Y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y me dice, le estoy poniendo las fórmulas en las pruebas para que ellos puedan resolver mejor. Y le digo, ¿y dónde quedó el profesor duro de la Politécnica que decía, ellos tienen que aprender? Y me dice, no. ¿Sabes que después de lo que me demostró este estudiante, yo comprendí que enseñar va mucho más allá de que un estudiante repita textualmente lo que yo digo? El enseñar es hacer comprender a ese estudiante que debe razonar, que debe generar su propio conocimiento y que hay cosas que nosotros ya las tenemos escritas. Lo mismo que les dije yo al inicio. La conceptualización de necesidades educativas, la parte de las características de cada una de las discapacidades, las características de cada una de las necesidades no asociadas, ustedes las tienen en guías. Y como compromiso les voy a enviar esas guías para que ustedes las tengan y puedan tener toda la conceptualización. Pero esta parte del cambiar la actitud es complejo. No lo conseguimos todos. El profe entendió de que él debía ser un generador de aprendizaje y no una máquina distribuidora de aprendizaje. Ese fue el cambio que se dio. Hemos hablado nosotros de 3 claves, que como les dije, no les sirve a ustedes para el trabajo de un estudiante. Les sirve para el trabajo de toda la comunidad educativa y mucho más si nosotros sabemos coordinar con nuestras autoridades, si somos deses o docentes, y si somos autoridades, tengo que ver a mi comunidad educativa como la parte desde donde yo puedo establecer una cultura inclusiva para mi institución. Porque mi realidad no es la realidad del otro compañero que me encontró el otro día y me dice, estoy implementando esta estrategia y puedo llegar a creer que es buena para mí. Puedo analizarla, puedo tomarla como sugerencia, pero lo que están aplicando en la otra institución seguramente no me sirve en la mía. Eso tengo que tomar yo en consideración, eso tengo que tener yo presente para que ustedes generen una buena inclusión dentro de cada uno de sus lugares de trabajo. Hemos visto estas 3 y quiero yo que ustedes me digan cuál de estas 3 claves para ustedes es la más importante. Igual vamos a utilizar el Menti, vamos a ingresar a www.menti.com y vamos a responder esta pregunta. Pueden seleccionar ustedes una, pueden seleccionar ustedes las 2 o las 3, cualquiera, o si solamente una les parece la más importante, pues la seleccionamos. El código para este Menti
es el 415277. Ustedes lo tienen también en pantalla. Y pueden ingresar ustedes en este momento. Y me van diciendo cuál de estas a ustedes les pareció la más importante. Muy bien, ya van ingresando. Algunos están votando por las 3, otros me están diciendo que la tercera. Bien, vamos votando. Muchas gracias por responder. Y vemos que va ganando el cambio de actitud. Y aunque ustedes no lo crean, siempre que hablamos de estas 3 claves, gana el cambio de actitud. Ustedes tienen que ser generadores de estos procesos. Y cuando digo ustedes, no me estoy refiriendo ni al DC, ni al docente, ni a la autoridad. Me refiero a todos en conjunto. Me refiero a todos como un solo sector. Si ustedes trabajan de manera conjunta y yo como docente no creo que el DS me está intentando poner el pie y yo como DS no creo que el docente me está jugando mal y yo como autoridad confío en mis 2 actores principales, que es el docente y el DS, vamos a poder trabajar de una manera clara, con un camino adecuado, sin dejar vacíos. Muy bien. El cambio de actitud va a ser eminentemente lo que nosotros tenemos que realizar. Entender que la necesidad educativa especial está cobijada por la inclusión educativa y que yo, si genero una cultura inclusiva, voy a tener mucho más avanzado mi proceso con los estudiantes de necesidades educativas. La adaptación curricular viene después, que yo conozca a toda mi población. El grado de adaptación curricular ustedes lo van a entender de mejor manera si yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer. Como les digo, eso está contextualizado y eso está en las guías y se entenderá de mejor manera cuando ustedes generen un ambiente inclusivo. Vamos a continuar. 3 claves de las que se han hablado hoy día. La primera, ser promotores de espacios libres de discriminación. En esta principalmente, una educación para todos. Como les decía, ver a mi comunidad educativa como un todo y al estudiante como parte de ella. Seguir un camino claro o una ruta, ¿a dónde nos lleva? Vamos a formar nosotros estudiantes justos, innovadores y solidarios. En ninguna parte del currículo les está diciendo que tienen que salir expertos en matemáticas, en física, en química, sino más bien les dice que el perfil de salida es este, ¿no? Justo, solidario, innovador. Y finalmente, tenemos este cambio de actitud. ¿Algo le pasó? Ya. ¿Qué es lo que nos dice? Y aquí pueden ustedes trabajar con una fórmula. Conocimientos más habilidades, grandes conocimientos más habilidades, están siempre sumando, pero la actitud va a multiplicar. Y si esta actitud de algunas personas es 0, pueden saber mucho, pueden tener las mejores habilidades, pero siempre el resultado va a ser 0. Dejarles simplemente a ustedes un mensaje que nos dice que un buen educador sabe detectar las necesidades de sus estudiantes, convirtiendo las debilidades en fortalezas. Esta estrategia que ustedes van a ver ya luego, van a ver estrategias metodológicas que me sirve para un estudiante, no tengo que verlo como más trabajo, porque probablemente esa estrategia me va a servir para todos mis estudiantes. Bien, eso era lo que quería compartir desde esta mañana. Muchísimas gracias. Vamos con las preguntas, por favor. Agradecemos al magíster Juan Pablo por su valiosa presentación el día de hoy.
Por el momento disponemos de una sola pregunta. Si es que ustedes desean, de igual manera pueden levantar la manito y les daremos paso para que puedan realizar sus preguntas directamente. O recuerden que pueden escribirnos mediante el chat de la aplicación. La primera pregunta de Jefferson Montachana. ¿Cuáles son los porcentajes mínimos para que se pueda solicitar el carnet por discapacidad física e intelectual? Ya, muchísimas gracias. Como les dije, los porcentajes, cuando nosotros estamos hablando de calificación en carnet y en certificación, del 30% estamos hablando ya de un carnet hasta el 100%. Del 29% hacia abajo estamos hablando de una certificación. Ahora, recordemos nosotros que para una calificación de discapacidad, y esto ya no es nuestra área, pero les aclaro un poco. Cuando nosotros hacemos una calificación de discapacidad influyen diferentes factores, no solamente uno. No puedo ir solamente con la evaluación psicopedagógica o no puedo ir solamente con el certificado auditivo, con el certificado visual o con el certificado del terapista físico, no puedo ir solamente con uno. Es un estudio de un todo. Salud, Ministerio de Salud lo que hace es analizar todos los factores. El factor psicosocial, el factor económico, el factor de salud, el factor intelectivo, y luego de eso asignan un porcentaje con las tablas que ellos manejan. Pero lo que nosotros registramos, como les había dicho, es cuando es un carnet de discapacidad desde el 30% hacia el 100% y las certificaciones se las entrega con un porcentaje del 29% hacia abajo. Eso, Erika, no sé si alguien más igual nos pueden ayudar levantando la mano. Sobre todo, Andrea, que no sé si se solventó un poco las necesidades o si tienes alguna puntualización que hacer, la podemos clarificar para todos. Bueno, Juanpa, gracias por todo. Yo creo que estuvo clara la explicación. Ahora sí, vamos a ver, ¿sí? ¿Te acuerdas los colores? ¿Qué era este? Creo que se intervino algo. A ver, perdón, ahora sí, Andreita, te escuchamos. Ya, perdón. Justamente creo que Juan Pablo nos diste una visión general de todas las necesidades educativas, pero obviamente el hecho de que estemos en casa sí es un poco, creo, complicado, tanto para los docentes, para los padres, que prácticamente directamente serían quienes van a estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en base a las estrategias que se establezcan, pero a veces hay ciertas dificultades como tiempo, trabajo, otras situaciones que tal vez no sea al 100% esta dedicación para estos estudiantes. Entonces, obviamente sí debe ser un trabajo conjunto, como tú dices, no solo responsabilidad del docente, debe estar el seguimiento del DS para ver si se está cumpliendo. Aparte, si necesita las terapias que esté recibiendo, todo hacerlo de manera virtual, ¿no? Acomodarse a la realidad, opciones, estrategias, páginas interactivas tal vez que también puedan ayudar. Entonces yo creo que estas recomendaciones que tú nos das deben poner en práctica todos, no solo los docentes, no solo los padres, en sí la comunidad educativa y gracias, ¿no? Yo creo que sí solventaste mi duda. Sobre todo yo creo que también de los compañeros, el hecho de ver mecanismos, ¿no? Un poquito lo que sí preocupa es el entorno social, ¿no? La relación con pares, tal vez directamente, pero esperemos que esto vaya pasando, pero la cuestión es buscar estrategias, no quedarnos en una sola, como el ejemplo que dice del compañero de química. Poco a poco él fue cambiando de actitud, como dijiste, justamente para, en este caso, solventar una necesidad y a la vez ayudar a los demás con la misma. Gracias. Gracias, André. Sí, como tú dices, mira, ahora nosotros estamos asesorando instituciones de régimen costa y nos decían justamente cómo hacer para que los estudiantes se enganchen, cómo hacer para que los estudiantes participen entre ellos. Y una de las características que nosotros encontramos es, por ejemplo, no todo el tiempo son actividades académicas. Damos actividad para el juego, damos actividades recreativas, damos actividad incluso para karaoke, damos actividad para hacer otras actividades diferentes a las académicas, y los estudiantes se van como acoplando un poco más e interactúan entre ellos. De pronto ya no es solamente la clase donde el docente llega, da su explicación y les manda la tarea, sino incluso hacen experimentos, están en su clase, les dicen mañana vamos a tener esta clase, necesitamos de pronto cosas simples que podamos tener en casa, hacen experimentos súper básicos, todos participan, a veces es un poco complejo más bien porque se puede regar algo en la computadora.
pero todos tratamos de hacerlo interactivo. Y créeme que nos está yendo bien con estas instituciones de la costa cuando nosotros asesoramos en función de la realidad de cada uno. Por eso yo lo que les pido a ustedes es que se sienten con sus equipos de trabajo, de que hagan un análisis situacional de su condición, de su situación actual y partan de ahí. Nosotros no podemos partir si no hacemos un análisis de la realidad que tengo. Voy a darle la palabra a Alison, que me está solicitando, por favor, Alison Soria. Sí, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dígame. Usted nos dijo que para ver el grado de adaptación curricular del estudiante teníamos que conocerlo, saber sus características y eso, pero tal vez algunos tips breves para saber cuándo es grado 1, cuándo es grado 2 o cuándo es grado 3. Por favor. Ya, gracias, Alison. Sí, yo como les decía, tenemos nosotros la guía metodológica donde nos da las características de cada uno de los grados de adaptación curricular. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que visibilizar? Cuando nosotros hablamos sobre todo de adaptaciones curriculares en grados, tengo que ir viendo qué es lo que sabe hacer mi estudiante. Tengo que ver la competencia curricular que tiene y tengo que ver qué se acopla con la teoría, porque nosotros sabemos que en el grado 1 son solamente aquellos que me permiten a mí acceder como instrumento, me permite acceder al aprendizaje, ya sean los lentes, ya sea un audífono, ya sea algún mecanismo de comunicación alternativa. Todo aquello que me permite acceder a un aprendizaje, podemos catalogarlo como grado 1. Lo de grado 2, cuando hablamos de estrategias metodológicas, lo que pasó con el docente que les contaba, él cambió solamente la estrategia, nunca cambió el contenido, nunca cambió el objetivo del aprendizaje, pero sí cambió la forma de evaluar. No confundamos que en el grado 2 y en el grado 3, cuando nosotros hablamos de evaluación, en el grado 2 trabajamos sobre la forma en cómo evalúo. Y en el grado 3 yo estoy trabajando en la modificación de esta evaluación, en hacerle una evaluación alternativa. Cuando yo trabajo, en cambio, ya cuando hablamos de grado 3 como tal, estoy haciendo un abordaje sobre los objetivos, sobre los contenidos y sobre la evaluación de los estudiantes. Eso quiere decir que estamos cambiando ya una situación general. Entonces, esas son características que nosotros tenemos que abordar cuando hablamos de grados de adaptación curricular. Guadalupe también nos hace una pregunta. Buenos días, Juan Pablo, y muchísimas gracias por todo lo que nos enseña siempre. Siempre que tengo el gusto de compartir sus ponencias, quedo muy, muy satisfecha por todo lo que nos enseña. Pero yo tengo una pregunta. Yo soy psicóloga del Colegio Pérez Pallares, entonces somos bastante cercanos cuando estaban por lo menos ahí la UDAI. Mi pregunta es, y mi preocupación es, en este año que terminamos recientemente, en el segundo quimestre, de alguna manera se cortó lo que son terapias. Ya no fueron por toda la situación y actualmente pues han dejado de asistir por la crisis económica. Y son estudiantes de necesidades que sí necesitan justamente el que permanezcan de manera constante en las terapias, porque hemos mantenido seguimiento con los centros psicopedagógicos y también con los padres de familia. Ahora, mi pregunta es, para este próximo año, ¿cómo podríamos nosotros intervenir, principalmente yo como psicóloga, cómo podría intervenir si los padres no tienen la parte económica para poder acudir a las terapias? Y si mandamos al Ministerio de Salud, lamentablemente ustedes son muy claros, saben la realidad del Ministerio de Salud Pública, pues que las citas los dan cada 6 meses, me parece, o sea, no hay un seguimiento permanente. Muchísimas gracias, Guadalupe. La última parte no se le escuchó muy claro, pero la primera parte sí. Entonces, con esto de las terapias es importante nosotros trabajar en ambientes. Cuando nosotros hablamos de intervención y estamos hablando de que debe haber una intervención dentro de la institución educativa como abordaje, como seguimiento y aplicación de adaptaciones curriculares, hablamos también de este proceso terapéutico externo que para muchos estudiantes debe seguirse de una manera continua, porque si no lo hacemos de una manera continua, probablemente pasa lo que tú nos comentas. Tenemos nosotros que buscar alternativas. En esta virtualidad nosotros hemos visto muchos lugares en donde probablemente se están dando terapias de manera gratuita o otras a bajo costo. Estos procesos pueden continuarse en línea. Varios centros están dando procesos terapéuticos, procesos de aprendizaje, procesos emocionales, que lo trabajan en línea, pero lo importante aquí siempre es lo que yo les he recalcado a ustedes como instituciones, y efectivamente tu institución es una de las que siempre ha venido trabajando, conociendo con quién lo hace. Incluso yo para recomendar, siempre les he dicho, cuando ustedes vayan a recomendar un lugar u otro, ustedes tienen que
previamente reunirse con esos espacios, incluso solicitar una demostración del proceso terapéutico que se está dando, porque es la única forma de yo guiar a esos padres de familia a un lugar donde puedan recibir una ayuda, donde ellos puedan estar conectados. Como les digo, hay lugares que están ofertando procesos a bajo costo. Yo probablemente me reúno con ellos, veo qué posibilidades hay, verifico que sean profesionales certificados, por favor, y eso sí, siempre que trabajamos en esta área les digo, tienen ustedes que trabajar con profesionales que estén registrados dentro del sistema, por lo menos acá en Ecuador, dentro del sistema del CENESID. Porque si no tenemos registros, nos hemos encontrado con casos que dicen estoy recibiendo la terapia psicopedagógica y no es alguien que está preparado, ni siquiera tiene su título registrado o simplemente siguió algún curso y está dándolo de esta forma. Y ahora en línea podemos ser, por llamarlo así, víctimas de este tipo de espacios si nosotros no consideramos hacerlo de una manera eficaz. ¿Qué quiero decir con eso? Que los procesos terapéuticos son importantísimos, que tenemos que tratar de buscar nosotros como instituciones educativas lugares en donde podamos hacer este vínculo para obtener un espacio que nos favorezca como comunidad educativa y de ahí partir, ¿de acuerdo? A dónde poder direccionar, porque efectivamente no pueden quedar procesos sueltos. Erika. Damos paso a Viviana Arias, que también hace un momentito nos levantó la mano, por favor. Gracias, Eri. Viviana. ¿No? Bueno, caso contrario, entonces vamos a realizar la siguiente pregunta de Katy, que nos dice cómo se debería realizar la adaptación curricular en bachillerato si, por ejemplo, el estudiante está en segundo de BGU y tiene una competencia curricular de quinto de EGB, específicamente en las asignaturas de química, física, etcétera. Ya, ahí tenemos que considerar aspectos como, por ejemplo, si es un estudiante que presenta probablemente un documento habilitante, tenemos que considerar efectivamente los procesos de finalización. Como yo les decía, nosotros nos basamos en algo. Sacamos de estudiantes justos, solidarios e innovadores, y ese es el perfil de salida de nuestros estudiantes. Si es que se encuentra con un documento habilitante, que probablemente es en la mayoría de los casos cuando pasan estas características, tengo que considerar que yo tengo que hacerle transitar a ese estudiante por la educación ordinaria y que al culminar su tercero de bachillerato tiene la posibilidad de obtener un título de bachiller hasta con conocimientos de segundo año de educación general básica. Y si lo escucharon bien, para algunos que me hacen caras, hasta pueden terminar el bachillerato con conocimientos de segundo de educación general básica. Y no me van a dejar mentir, y algunas personas que igual están aquí, que trabajan procesos de inclusión y que están también dentro del ministerio y que seguimos estos procesos con estos estudiantes. Es decir, ese estudiante que probablemente se está haciendo la adaptación curricular en bachillerato y que tiene conocimientos de quinto de educación general básica, probablemente sea una adaptación curricular grado 3 con un documento habilitante que tranquilamente podrá llegar de pronto con una competencia curricular de sexto o de séptimo a culminar su bachillerato. Eso, Erika. Bueno, finalizado la ronda de preguntas. Esperamos que todas hayan sido respondidas. Sí, Eri, solamente para finalizar, agradecerles a todos por la presencia de ustedes aquí, e igual invitarles para que puedan seguir las estrategias metodológicas con Joana, que va a estar también presentándoles algunas que son muy buenas. Hemos trabajado esta parte de la neuroeducación que estamos trabajando actualmente. Queda abierta la posibilidad, como les dije, para la invitación de equipos de trabajo dentro de sus instituciones. Estamos prestos para generar un estudio situacional. Estamos prestos para hacer un trabajo individualizado con cada una de las instituciones. Y agradecerles también a todas las personas que nos vienen siguiendo desde hace algún tiempo. Eso nada más, Erika. Muchísimas gracias.